abrir la palabra del Señor en esta tarde. Yo sé que ha estado bastante lluvioso este día. Bueno, yo he pasado aquí adentro de este edificio desde la mañana, solo he escuchado la lluvia nomás, pero sé que ha estado lloviendo fuerte. Pero gracias a Dios por la lluvia también, porque se necesita. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a todos juntos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Yo sé que ya se habló un poco acerca de la introducción, pues ayer empezamos hablando acerca de esto. Yo sé que esto es muy importante para nuestra vida, de saber que todo esto es importante. Lo que decía hermano Elizalde, tanto los tiempos de desierto en nuestra vida como las tormentas son necesarias. Amén. Aunque algunas son provocadas por Dios, amén, para incomodarnos, para sacarnos del nido. ¿Cuántos dicen amén? Para sacarnos de la comodidad. Amén. Hay veces que nos descuidamos de la palabra o de la oración, entonces Dios viene y levanta una tormentita. A veces la necesitamos. Amén. Bueno, pueden sentarse un momentito. Vamos a ponernos a hacer ejercicio. Gloria a Dios, porque decía mi hermano que ha sido pastor por muchos años, y decía, hay personas que se comen un banano y tiran la cáscara y después se paran en ella a propósito para deslizarse. Amén. Hay gente que a propósito se mete en ciertas dificultades. Amén. Y hay personas que realmente las cosas simplemente pasan y uno no tuvo absolutamente nada que ver en aquella circunstancia, en aquel problema. Simplemente cayó de arriba. Amén. Y esas muchas veces son las que Dios provoca para que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, pasen al otro lado, levantó la tormenta, aunque ellos iban caminando bajo la voluntad de Dios, pero era necesario que ellos pasaran eso, porque eso les iba a enseñar a ellos a aprender a confiar más en el Señor. Y muchas veces eso es muy importante también para nuestra vida. Y la historia que vamos a tomar en esta tarde tiene mucho que ver acerca de una circunstancia que pasó en la vida de una mujer y en la vida de Abraham. Yo sé que tal vez ya ha escuchado esta historia, quizás muchas veces la ha leído, la ha escuchado quizás predicar. Yo recuerdo que en una oportunidad hablamos acerca de esto, pero me llamó mucho la atención porque les decía ayer que no todo es malo en el desierto. Amén. ¿Cuántos? Bueno, no le voy a decir que levanten la mano, pero muchos entraron o entramos a este país de una forma ilegal. Amén. Y algunos sufrieron sed, algunos otros pasaron hambre. Amén. Algunos otros allí en esa frontera de este país dicen que se encuentran las promesas más grandes que una persona haya hecho a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se escuchó. Gloria a Dios. En esa, dijo un pastor, que en esa frontera están las mejores promesas que una persona pueda hacer al Señor y a la familia. Amén. Ahí prometen ser misioneros, prometen construir iglesias de regreso en su país de origen. Al llegar a Estados Unidos, yo me voy a congregar en una iglesia como durante la pandemia. Amén. Enseguida tenía aquel montón de comentarios en la predicación, y al nomás que abran las iglesias, yo voy a estar ahí en su iglesia, y al nomás que abran las iglesias, ahí vamos a estar otra vez. Pasa la pandemia, de regreso, amén, a la comodidad. Pero nunca se les olvide, amén, que el Señor no se le olvida de sus promesas. Amén. Y la Biblia dice que mejor es que no prometas a que prometas y que no cumplas. Amén. Cuando hagamos promesas al Señor, tratemos la forma de cumplirla lo más pronto posible, porque Dios no se va a quedar, eso no se va a quedar en el olvido. Y aquí en este pasaje, lo voy a llevar al libro de Génesis capítulo 21 en este día, porque les decía que no todo es malo en esos lugares desiertos. Siempre hay bendición.
Anoche veíamos que le dijo Dios al pueblo de Israel por el profeta Isaías: en ese desierto yo voy a abrir ríos, yo voy a abrir estanques de agua. Como quien dice, en ese desierto no te voy a dejar morir de sed, no te voy a dejar morir de hambre. Allí te voy a alimentar, allí te voy a sustentar. A Moisés le dijo que escribiera de que los había sustentado por el desierto para que se dieran cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios se compromete en proveer para sus hijos. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos han pasado dificultades? ¿Cuántos han pasado pobreza? ¿Cuántos han pasado enfermedad? ¿Cuántos han pasado soledad? Amén. En esos momentos es que aprendemos a conocer a Dios de una forma que nunca la habíamos conocido antes. Amén. Por eso es que muchas veces nos toca que pasar por esos lugares. Y aquí la Biblia dice, en este pasaje del capítulo 21, antes que se vaya a parar para leer, le voy a dar un poquito de trasfondo histórico. Algunos se dan cuenta de esta historia que pasó en la vida de Abraham, que comienza con una esclava que tenía en su casa llamada Agar, en Génesis capítulo 16. Allí vemos que Dios le había dado una promesa a Abraham que le iba a dar un hijo de Sara, pero las cosas no se llevaban a cabo. Entonces llegaron a un convenio que se llegara, según las costumbres de aquellos tiempos, que Abraham se llegara a su sierva llamada Agar para que él pudiera tener descendencia. De esa relación nació un muchacho llamado Ismael. Amén. Y esta familia se adelantaron, se adelantaron a los planes de Dios, y muchas veces tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, nos adelantamos a los planes de Dios, y eso viene a crear problemas en nuestra vida, y muchas veces a más personas, y muchas veces también esos problemas llegan por muchos años, por mucho tiempo. Todavía estamos viendo nosotros en este momento ese problema a causa de la decisión que tomó Abraham y Sara en ese tiempo. De esa relación de Agar nació un hombre llamado Ismael, y de allí es donde viene la descendencia de los árabes, que ahora son enemigos de los judíos, de esa descendencia. Y le dijo en ese mismo momento, le dijo Dios a esta mujer llamada Agar que iba a tener un hijo, que iba a llamarse Ismael, y que iba a ser un hombre fiero, que iba a habitar entre sus hermanos, y que siempre iban a estar en continuo pleito el uno con el otro. Y por eso es que esa guerra en el Medio Oriente no se termina y tampoco se va a terminar, porque eso lo profetizó el Señor desde antes que eso iba a acontecer. Y allí estarán en continuo problema todo el tiempo a causa de una persona haberse adelantado de los planes del Señor. Amén. Luego vemos más adelante que esta muchacha llamada Agar salió embarazada, salió encinta, nació ese muchacho llamado Ismael, y luego ella comienza a ver mal a Sara, a su ama, porque ella tenía hijos, pero luego Sara no tenía. Pasados los años, entonces nació también Isaac, que es hijo de Sara. Entonces vino Ismael y comienza también a portarse mal con Isaac, porque obviamente uno era el primogénito y era el hijo de Abraham. Entonces Ismael era el mayor. Obviamente a la vista humana él venía a ser el primogénito, pero ya Dios le había dicho a Abraham que en Isaac le iba a ser dada descendencia. Entonces vemos todo ese conflicto, como dicen, de uno para acá y otro para allá, y aquel problema que no terminaba, a punto que llega el momento que le dice Dios a Abraham que le diera la autorización a Sara para que ella corriera a esta sierva para el desierto, que se fuera de la casa. Y allí es donde vamos a recoger esta historia en el capítulo 21, versículo 19. Voy a empezar a leer en el 8, por los que no están familiarizados con esta historia. Génesis capítulo
21 y versículo 8. Génesis 21, 8. Allí levantamos esta historia, que está una parte en el capítulo 16 y luego la levanta otra vez aquí después de que ya había nacido Isaac. Y dice la Biblia en el capítulo 21, 8: y creció el niño y fue destetado, y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Versículo 14, allí es donde vamos a recoger la historia esta tarde. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia como de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Amén. Gloria a Dios. Y quiero hablarle bajo este pensamiento: siempre hay esperanza en ese desierto. Amén. Hay esperanza siempre en el desierto, aunque las cosas se vean oscuras, aunque se vea que ya no hay solución, aunque ya le hayan dado un diagnóstico que no tiene, como dicen, es irreversible, aunque ya sea dada la corte, la orden de la corte, aunque ya le hayan dicho que no tiene sanidad. Amén. Hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Porque nada hay imposible para Dios, porque Él se compromete en proveer para sus hijos. Amén. La Biblia dice: joven fue y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando este muchacho alzó la voz hacia el cielo, la Biblia dice que Dios oyó el clamor de este muchacho. Amén. Y por eso yo siempre digo: aunque las cosas se vean oscuras, aunque las cosas se vean adversas, siempre hay una esperanza. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, en este día, porque su palabra es vida, su palabra es eficaz, su palabra está llena de esperanza, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, en esta tarde, que así como se ve lluvioso allá afuera, pero también así es su palabra, Señor. Así como esa lluvia que desciende, también desciende su palabra, Señor. Por eso le damos gracias en este momento, Padre bueno.
porque nos ha guardado, porque nos ha amado y porque siempre nos envía una palabra de esperanza, una palabra en la que podemos confiar. Oh Padre bueno, nuestra esperanza y nuestra confianza siempre está en usted, Señor. Oro por esa persona que necesita este mensaje en este día, Señor, y por aquel que posiblemente todo está bien en este momento, que se lleve este mensaje en su corazón y se dé cuenta ese día que esté pasando por angustia o por tribulación, oh Señor, para que también se pueda dar cuenta que en ese momento el Señor estará a su lado. Le damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno y porque nos ama, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Les decía de esta historia. Es muy bonito. La Biblia está llena de historias. Historias de amor. Historias de esperanza. Amén. Hay guerras. Hay de todo encontramos en la palabra del Señor. Pero aquí encontramos nosotros una historia muy importante. Y también vemos nosotros en este texto también el debate que tenía un hombre llamado Abraham. Como quien dicen, estaba entre la espada y la pared y no sabía qué hacer. Él amaba a su hijo que le había dado la sierva llamada Agar y vivía en su casa, pero también tenía a su esposa. Ahora tiene a la sierva con un bebé, con un muchacho ya como de 14 años, y tiene a su esposa con un muchachito ya como de unos 2 o 3 años, y tiene aquel debate allá adentro y no haya qué hacer. En ese momento es cuando él toma aquella gran decisión que lo vemos nosotros como algo injusto, y realmente al verlo así de esa forma se ve bastante injusto lo que estaba pasando, pero vemos que es parte del producto de las decisiones y a la vez vemos que es el plan de Dios para darnos una enseñanza a nosotros en este momento. Pero imagínese que sea usted la persona que la han corrido de la casa, o que la corrieron o lo corrieron injustamente, amén, o que lo botaron del trabajo injustamente, o que le hicieron un desprecio. Muchas preguntas pudieron ver llegado a la vida de esta muchacha caminando por el desierto. ¿Qué será lo que va a pasar de aquí para allá? ¿Qué será o por qué me ha acontecido esto? Ella había llegado como sirvienta a la casa, como quien dice, tomaron ventaja de ella, de una joven. Ahora ella se encuentra creciendo un niño, y no solo creciendo un niño, sino que también se encuentra en el desierto. Luego en el desierto se le termina también el agua, en el desierto se le termina el pan. Me imagino yo a ella andando por el desierto, como decía hermano Elizalde, arena para un lado, arena para el otro lado, y con un bebé. Y ella dijo, yo mejor lo voy a dejar acá para que muera, y no quiero ver la muerte, el sufrimiento de este muchacho. Muchas preguntas pudieron haber llegado a su vida, y a lo mejor para usted en alguna oportunidad se ha encontrado en esa condición, o está en esa condición en este momento y no sabe qué va a hacer del día de mañana. Déjeme decirle que a Dios no lo toma nada por sorpresa. Él sabe perfectamente lo que usted va a necesitar esta semana, o lo que usted va a necesitar 2 años más tarde, y Él ya está preparando algo para estarlo esperando a usted cuando llegue a ese momento. Lo único que tenemos que hacer siempre es confiar en las promesas de Dios, que Él dijo, no temas porque yo te redimí, no temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré y siempre te sostendré. Dios no nos abandona. Pasas por el fuego, Dios estará contigo. Pasas por las aguas, Dios estará contigo. Él se compromete en caminar con nosotros en medio de la adversidad, aun cuando sea que vayamos caminando por la perfecta voluntad de Dios. Usted ha escuchado la historia de Elías, cuando Dios llama a Elías y le dice, ve y háblale a Acab, al rey, que no va a haber lluvia por los próximos
3 años y medio, o como quien dice, no va a haber lluvia hasta que Elías orara y le dice, y tú vete y yo te voy a alimentar allá en el arroyo de Querit. Elías se fue y se fue a esconder allá por el río, pero se da cuenta que como no estaba lloviendo, también el agua se termina. Como quien dice, ok, me mandaste para el río, pero ahora también aquí no hay agua. Y él caminando bajo la voluntad de Dios. Aquí vemos a una circunstancia que está pasando, que aún bajo la voluntad de Dios las cosas se pueden poner oscuras. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Dios es bueno, pero siempre nosotros nos damos cuenta que Dios estará siempre obrando a nuestro favor. Ahora, antes de entrar más de lleno en esto, también quiero decirle algo. Aquí dice que le faltó el agua y le faltó el pan, y hasta entonces Dios le abrió los ojos para que pudiera llenar el odre que andaba ella vacío. Amén. Y preste atención, porque Dios es experto en llenar cosas vacías. Amén. Y a veces Dios no nos llena a nosotros porque andamos llenos de otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está esperando que nosotros nos vaciemos y entonces nos va a llenar de su presencia. Pero Dios sí nos puede llenar. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía completamente. Dios pudo llenar la tierra. Dios puede llenar su vida. Dios puede llenar ese odre también que andamos llevando. Amén. Él puede llenar estómagos vacíos. Mucha gente andaba con el Señor. Lo que habían era simplemente 2 pececitos y 5 panes, y con aquello Él pudo llenar una gran multitud. Él no tiene problema para llenar las cosas. Hablamos la vez pasada que Dios llenó también aquellas 6 tinajas de agua y la convirtió en vino para llevar a cabo aquella labor que tenía que llevar esa tarde. Y Dios en esta tarde también puede llenar una persona. Si nosotros nos vaciamos de lo que nos sirve, Dios nos puede llenar de su presencia y hacernos también caminar en victoria en el poder del Señor. Alabado sea su nombre. El desierto es importante en nuestra vida, y le voy a dar al menos unos 3 o 4 puntos que podemos ver en este pasaje. Aquí la Biblia dice que Abraham despidió esta muchacha, se levantó muy de mañana. En primer lugar, yo quiero que veamos que el desierto es importante porque nos oculta de los demás. Amén. El desierto es muy importante en nuestra vida porque es aquel que nos va a ocultar de las demás personas. Hay veces que nosotros queremos, amén, o que Dios quiere hacer algo en nosotros, pero Dios no puede trabajar hasta que nosotros estamos solos. Si me ayuda, hermano Elizalde, ahí por favor con el primer texto que quería citar. Amén. Ese desierto nos va a ocultar de los demás. Y a veces Dios nos quiere hablar a nosotros, y mencionamos un poco de esto anoche. Amén. Pero hay cosas que Dios no las puede hacer mientras estamos todos ahí juntos, todos alrededor. Amén. Gloria a Dios. Y Dios usa esos momentos para poder platicar con nosotros. Amén. Muchas veces cuando estamos hacia alrededor, por eso es que Dios constantemente nos saca de los lugares donde estamos demasiado ocupados. Amén. O cuando nosotros le queremos decir algo a una persona, no se da cuenta cuando usted tiene algo importante. Amén. Vení, Noel, por favor, te voy a usar a ti. Que yo le quiero decir algo muy importante a él. Amén. Pero no quiero que nadie escuche. Entonces yo vengo y me lo llevo para otro lado porque le quiero decir algo en el oído que solo es exactamente para él. Amén. ¿No? Ahora sí.
Estoy poniendo nada más un ejemplo, que cuando nosotros queremos decirle algo a una persona, le vamos a decir: cuando nosotros queremos decirle algo a una persona que es muy importante, se lo decimos al oído. Amén. Y eso es lo que hace Dios muchas veces. Pero nos va a sacar de la multitud porque quiere platicar con nosotros. Amén. Que nosotros no le podemos oír a Él cuando estamos demasiado ocupados. Y por eso es que continuamente se llevaba al rey David, al rey de Israel, se lo llevaba para el desierto. Allá en el desierto platicaba con él. Allá es donde David produjo ese, aunque era desobediente, ese muchacho, aunque era desobediente, pero Dios allá en el desierto platicaba con él. Y allí es donde aparece el Salmo 23, cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. David había aprendido a tener una gran relación con Dios. Amén. Aunque había, como decimos nosotros, metido las patas muchas veces. Amén. Pero Dios siempre se compadecía de él. Sabe que eso le sirvió al rey David de cometer esos errores en su vida. Amén. Porque eso lo hizo que Dios lo castigara. Pero aun cuando Dios nos castiga, Dios no nos abandona. Dios aparece diciendo después que se había encontrado un hombre conforme a su corazón, porque ya le había quebrado esa que hemos hablado antes, que ya le ha quebrado la patita, así como hace el pastor al final. Es más, tal vez alguien no sabe esto, pero Dios muchas veces tratando con una persona y la persona sigue de desobediente, llega el momento que Dios le quiebra esa pata como así el pastor con las ovejas le quebraba esa patita para que ya no se le fuera del rebaño, pero no la deja allí quebrada, sino que la levanta, la venda y se la cuelga aquí en el pecho, y aquella oveja la anda llevando aquí en el pecho, le da comida en la boca. Aquella oveja establece una gran relación con el pastor, que después ella extraña el latido del corazón del pastor, y ya cuando comienza a caminar nuevamente solo quiere andar cerca, porque extraña el latido del corazón del pastor. Y por eso es que dice Dios después de David: yo me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Amén. Porque David había tenido una relación tan cercana con Dios, y muchas veces nosotros necesitamos eso para tener una relación muy cercana con Dios, para que nos enamoremos de Dios, para que nos enamoremos de su presencia y de su palabra. Así que no se extrañe si Dios lo pone un día en un momento de esa sequedad. Y Dios le estaba dando una lección a esa muchacha, y por eso a veces Dios nos va a ocultar de los demás, porque quiere platicar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Descubrí algo muy importante hace como unas 2 semanas. Cuando hemos hablado, y esto no tiene que ver con el tema, pero se los voy a contar, porque hemos hablado a veces de cómo el pecado entró en el mundo y cómo nuestros hijos ya traen esa semilla dentro, como las manzanas que se ven bonitas. Amén. Bien bonitas, pero ya vienen podridas por dentro. Ya le ha pasado, ¿verdad? Y que uno las corta y ya. La semana pasada compré unos mangos y bien bonitos se veían. Y cuando corto el primero, bien podrido por dentro. Amén. Y eso es la raza humana. Amén. Ya viene el pecado allá adentro. La gente nace pecadora. Y por eso es que a los niños nadie les enseña malas palabras. Nadie les enseña a tirarle palmadas a los padres. Y así como estáis pequeñitos así, ya de repente empiezan a tirarle, a darle en la cara a su mamá. Amén. Porque ya viene eso adentro. Y yo le estaba diciendo a mi nieto, este muchacho Jonathan, y le digo un día: te voy a decir un secreto. Y me acordé ahorita, porque le digo: te voy a decir un secreto, pero no le vayas a decir a nadie. Entonces lo que yo le quería contar a él era que el siguiente día yo los iba a tener en la casa. Y le dije suavecito, ¿verdad? Pero que no le fuera a decir a nadie que yo los iba a tener en la casa y que yo los iba a cuidar el día lunes. Entonces, y le dije suavecito a él:
Y él tiene ya casi 4 años. Ya tiene 4 años. Bueno, tiene 4 años. Pero yo descubrí algo muy importante, porque le digo el secreto al nomás en 5 segundos le pregunta a la mamá: ¿qué te dijo papi? Y así se la inventó, pero como decimos nosotros, en el aire. Amén. Los vecinos allí lo han acostumbrado a comer charamuscas. Y dice, para los que no saben qué es eso, y le preguntan a hermana Edith qué son charamuscas. Y yo le dije: no le vayas a decir a nadie, te voy a decir un secreto. Yo te voy a cuidar mañana, yo te voy a tener en la casa. Y le pregunta a la mamá: ¿qué te dijo papi? Que me va a hacer charamuscas mañana. Le dijo, pero se la inventó, como decimos nosotros, en el aire. Amén. Esa es la naturaleza del ser humano. Gloria a Dios, no le tiene nadie que enseñar. Pero le estoy diciendo esto, aunque fuera del tema de que estamos hablando, pero para que nosotros entendamos. Amén. Y muchas veces cuando queremos decirle algo importante a una persona, la llevamos aparte, y es lo que hace Dios. Por eso es que a veces Dios nos saca aparte, porque nos quiere dar un mensaje. Ahora, en segundo lugar, también el desierto es una herramienta que Dios usa para formar nuestro carácter. Amén. Cuando nosotros estamos solos es cuando aprendemos a conocer mejor a Dios. La Biblia dice que ahí le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó al frente, a distancia como un tiro de arco, más o menos como unos 10 a 15, 20 metros de distancia, porque ella dijo: yo no quiero ver cuando este muchacho muera. Allí vemos que el carácter se comienza a formar. Amén. Los muchachos, los jóvenes, cuando están en la casa y se les provee todo y no pagan renta y se les paga el seguro de los carros y se les paga el teléfono y se creen de esa forma, cuando ellos salen de la casa, entonces empiezan ellos a experimentar lo que realmente es la vida real en este país. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces empiezan a conocer, entonces a ellos se le empieza a formar lo que se llama el carácter. Y esto es lo que esta señora estaba experimentando. Ok, ahora yo vengo saliendo de la casa, ahora estoy en el desierto, ahora no tengo agua, ahora ya no tengo pan, ahora es el momento que Dios va a obrar, ahora era el momento que Dios le iba a formar el carácter. Ahora, para nuestra vida, acordémonos siempre lo que dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Dios nos va a formar siempre el carácter a nosotros, para que aprendamos a desarrollar esa personalidad o esa persona que Dios desea que nosotros seamos en este mundo. Amén. Les dije que los líderes, las buenas personas, los buenos hermanos, amén, esos se forman en la calor. Amén. Se forman en el desierto, se forman en el fuego. Es más, yo he enseñado bastante acerca del liderazgo, hermanos, en el Señor. Entre más se acerca, entre más se acerca acá, más caliente es el fuego. Amén. Veámoslo de esa forma. No es que este lugar aquí sea más caliente, lo que pasa es que estamos enfrente de una cámara, aquí nos escucha uno, los escucha el otro, le sacan de contexto, le mandan mensajes desagradables, amén, de todo hay aquí. Entonces dijo Spurgeon: si no te gusta la calor, salte de la cocina. Amén. Entre más se acerca aquí, es más caliente, pero es de la forma que los líderes se van formando, y Dios usa muchas veces ese desierto para formarle el carácter a las personas. Y vamos a irnos moviendo un poco más rápido, porque también en el desierto aprendemos una verdadera comunión con el Señor. Y ese texto creo que lo citamos ayer, cuando Dios agarró al pueblo de Israel y lo llevó para el desierto, porque en el desierto quería platicar con ellos. Hermano Elizalde decía: si pretendemos llegar a Canaán, estemos 100% seguros que vamos a pasar por el desierto. Amén. Si alguna persona anhela un ministerio o tiene un llamado a un ministerio, dese por seguro que va a pasar por el desierto. Dese por seguro que va a pasar esa preparación, porque Dios lo quiere usar muchas veces
para cosas muy grandes. Pero siempre Dios se encargará de proveer para nosotros. Por eso le dije al inicio: esperanza en el desierto, esperanza en la soledad. Anoche decíamos lo que dijo el profeta Isaías: yo le voy a abrir esos ríos, amén. Yo los voy a alimentar allá por el desierto. Cuando Dios nos saca ese proceso de entrenamiento, no todo es malo en ese lugar. Allá aprendemos a depender de Dios. Sabe que las lecciones más bonitas que yo he aprendido, las he aprendido en la soledad. Las he aprendido cuando me han dejado solo. Las he aprendido cuando me han abandonado. Las he aprendido cuando he estado en el hospital. Las he aprendido cuando he estado enfermo. Gloria a Dios, en esos momentos es cuando el Señor trabaja con nosotros. Escuchamos la vez pasada cuando dijo el pastor David cuántas cosas él aprendió el día que estaba en la sala de emergencia esperando la operación de su niña, que fueron como unas 7 o 8 horas. Yo le preguntaba: ¿cuántos sermones escribiste ese día? Amén. Ese hombre salió con un fuego de ese lugar que daba gusto escuchar el testimonio. Sabe, dice que otras cosas he aprendido estando en el hospital con esa niña. He aprendido que es una guerrera de oración a esa edad. Esa niña todos los domingos en la mañana está orando por todos los que ella se puede acordar, de los que están acá. Ora por el pastor para que de aquí salga una palabra con unción y autoridad de Dios. En esos momentos aprendemos a conocernos, nosotros mismos. Gloria a Dios. Es cuando estamos bajo presión, y eso Dios lo va a usar para sacarnos, amén, de la comodidad y para exprimir muchas veces lo que hay dentro de nosotros. Es cuando estamos bajo presión que aprendemos a conocer el carácter, amén. Es cuando le hacen un desprecio que nos damos cuenta verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Hay necesidad muchas veces que nos traten mal, que nos vean mal, que nos hagan algo mal, porque es lo que Dios usará para formar el carácter de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en el momento muchas veces es desagradable, amén, no se siente bien, especialmente cuando es injusto. Y eso es lo que esta historia está revelando acá. Pero estando en ese momento, estando en ese lugar, y es cuando Dios le dice: no temas, amén. ¿Qué es lo que tienes, Agar? No temas, no tengas temor, yo me voy a encargar de ti. Amén. Y eso es lo que mucha gente necesita escuchar en este día. No temas. ¿Por qué te abates? Amén. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Gloria a Dios, somos hijos del Rey, somos hijos del Señor. Él se encargará de suplir todos los detalles y todas las mínimas cosas que nosotros necesitamos, amén, en el camino. Gloria a Dios. Si yo les contara, y yo creo que muchos de ustedes tienen testimonio grande de lo que han pasado, pero hemos pasado necesidades grandes, hemos visto también la mano de Dios. Mientras yo estudiaba esto anoche, yo me ponía a pensar cuántas cosas han pasado y cuántas necesidades, y a veces no nos damos cuenta por qué están pasando. Y es bonito también ver que nuestros hijos nos están viendo. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros como padres? Amén. Tengamos eso en cuenta. Y yo les voy a contar esta historia porque yo crecí en un hogar bastante pobre. Pero después del trabajo fuerte de nuestros padres, y ya mis hermanos trabajando también, yo recuerdo que con grande lucha ya se había comprado un pedacito de tierra alrededor de la casa. Y habían 3 vacas. Amén. Y eso era gran bendición. Y ya mi papá contento, y eso él ya había recibido al Señor. De repente un día se viene una tormenta fuerte como la de ahorita, y el río creció bastante y llegó hasta donde estaban los animales. Y nosotros nos acercamos cerca para ver, pero cómo llegábamos donde estaban ellos. Estaban como, habían quedado como en una isla allá adentro. Y cuando ellas nos vieron a nosotros, se tiraron al río, como quien dice, a venirse para donde nosotros. Y ahí va la primera para abajo, va la segunda y va la tercera.
Así como le pasó a Job. En un momentito perdió todo lo que tenía. Y bueno, en aquel momento las palabras de mi papá fueron: bueno, la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Y Dios tendrá cuidado de nosotros. Amén. Y nos ponemos a esperar. Como a las 11 de la noche escuchábamos los balidos de una vaca, pero no eran las de Saúl. Amén. Escuchaba el balido de una vaca. Los que conocen la historia saben la historia de Saúl. Y venía llegando la primera, ya por otro lado. El siguiente día en la mañana, el aviso de que la otra estaba como a unas 5 millas abajo en el terreno de alguien más. Como a las 3 semanas salió por Facebook. Como a las 3 semanas alguien anunció por el radio que en su terreno había una vaca con como allá le ponen una marca, ¿verdad? Lo que le llaman el fierro, más o menos con esta distinción, y decía como a quizás unas 30 millas allá abajo. Pero esa persona, en vez de, como dicen, comérsela ya que había llegado, ayer una bendición, se dio el costo de ir a una estación de radio para anunciar. Amén. Y por eso es que yo me pongo a pensar siempre que Dios se encargará de proveer, de proteger cada pequeño detalle si nosotros, amén, confiamos, ponemos la confianza en el Señor. No todo es malo en esos momentos. En esos momentos nosotros aprendemos a confiar más en nuestro Dios. Amén. Y ya aquí para cerrar, vamos a ver nosotros también que ese clamor y ese llanto en el desierto siempre es atendido por nuestro Dios. Amén. Y ese desierto también nos abre los ojos del Espíritu para que nosotros podamos ver la mano de Dios. Amén. En el capítulo 16, si usted va al contexto de esta historia, vemos que ella anduvo errante por el desierto donde había una fuente. En esta oportunidad sale otra vez y anda por el desierto y le faltó el agua. Y ella dijo: yo no quiero ver cuando este muchacho muera. Entonces se fue lejos caminando para no ver. Cuando de repente la Biblia dice que entonces Dios le abrió los ojos. Y es lo que yo quisiera, como quien dice, que alguien lo escuche muy bien. Amén. Que muchas veces nos podemos enfocar en lo malas que están las situaciones alrededor, en vez de enfocarlo de lo bueno que es nuestro Dios, del poder que tiene nuestro Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías: clama a mí, te responderé, te enseñaré cosas grandes, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, porque con amor eterno te he amado. Ese es el amor de nuestro Dios, y que nunca nos abandonará, nunca nos dejará solo. Aquí nosotros vemos también de que el desierto es el que nos abre los ojos del Espíritu para que podamos ver muchas veces esa fuente de agua que está a nuestro alrededor. Ahora quiero cerrar con este pensamiento aquí, porque aquí podemos aprender nosotros también, y también es algo que quisiera que usted se grabe, que la provisión del hombre se termina. La provisión del hombre se le había terminado. Amén. Gloria a Dios. Vemos que el agua que Dios le había dado a esta mujer ya se le había terminado. Pero allí es donde obra Dios. Y muchas veces Dios espera que nosotros nos acabemos todos los recursos propios para después Él proveer de las riquezas que Él tiene. Lo que el hombre le había dado se le había terminado. En cambio, la provisión de Dios, esa nunca se termina. El Señor le dijo
a aquella mujer: yo te voy a dar de otra agua, y esa agua que te voy a dar te va a producir una fuente adentro que va a salir como una fuente grande que saldrá de ti. Esa es la fuente, y la fuente que el Señor nos quiere dar a nosotros en esta tarde. ¿Cuántos se gozan por la provisión de Dios? Dios todavía sigue abriendo fuentes en el desierto. Aunque veamos nosotros las cosas que se ven como que ya no le vemos esperanza, acordémonos nosotros que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Quería traerle una palabra de esperanza a una persona en esta tarde, porque a lo mejor, ya vamos a ir cerrando ya, hermano, por favor, porque a lo mejor alguien está pasando por una gran necesidad hoy en día. Puede ser una enfermedad, puede ser quizás necesidad financiera, pueden ser problemas en el hogar, problemas con los hijos. Amén. Es lo que se está viviendo hoy en día. Pero acordémonos que siempre hay esperanza en ese momento de necesidad. Amén. No todo está perdido, no todo se ha terminado. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Nos vamos a poner en pie un momentito y vamos a orar en este día. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.